El vuelo de la serpiente emplumada. Libro segundo. Capítulo 4. Soy hombre nacido del barro de otras tierras, pero en mis venas corre la ardiente sangre del linaje maya. Arde en todo mi ser, y ese ardor me impulsó a pedir el beso de la princesa Saknikte, y el calor de su beso fui un yo, porque la voz del destino interior también me había llamado hacia el misterio que oculta el Mayab. Pero hube de perderme, primero, en un desierto plagado de dudas y alimentado de temores. Y el corazón me urgía a que permaneciese impasible en todo ese desierto, y me decía que únicamente así, en medio de aquella soledad, y con hambre, podría comer el pan del gran Señor escondido, y que da con su beso la sagrada princesa Saknikte, a quien no vacila en arrancarse los ojos para poder ver, y en destruir sus oídos para poder oír. Hasta ese entonces había caminado por el primer sendero, el sendero del tibio, que a veces revela pero casi siempre oculta la verdad del Mayab. Es el ancho sendero donde uno siempre estará acompañado, y muchos lo transitan por temor al silencio, por miedo a la soledad. Y en ese sendero había visto brillar por momentos la luz de la princesa Saknikte, pero la luz se apaga al caer sobre la piedra que el Señor Jesús dejó colocada como primer jalón en el destino que conduce al Mayab. Y en el desierto encontré únicamente piedras con que calmar mi hambre y mi sed. Y era una oveja más en el rebaño que Pedro apacentaba, y era una oveja blanca, pero moría del hambre y la sed del Mayab, y no quería morir así. La luz de la sagrada princesa Saknikte, que brillaba más allá de la piedra que era mi destino, hizo mi lana negra, y las ovejas blancas me arrojaron de su seno, y me dieron por perdido cuando dejé el rebaño, y caí entre los riscos donde azota la tormenta. No me había hecho un puente para cruzar el abismo. Entonces no sabía, pero ahora sé que el destino que está en las manos del gran Señor escondido, en lo más alto y sagrado del Mayab, tiene un camino que comienza en Pedro, con las ovejas blancas, y que conduce a Juan solamente cuando el amor por los besos de la sagrada princesa Saknikte hace negra su lana. Hiriéndome entre riscos y malezas, entendí las palabras del sagrado Mayab, dichas y escritas en aquel remoto continente, por otro ser cuyo linaje es maya y que llevó por nombre Juan. Y esta palabra se entiende golpeando la piedra en la obscuridad. Esta palabra dice que el Verbo en el principio es con Dios, y es Dios, el gran Señor escondido, y que por ese Verbo todo cuanto es hecho es: el sol, la luna, la tierra, las estrellas, el hombre, el animal y los gusanos, los frutos que dan vida, los frutos que dan muerte, y las palabras de todos los mayabs que han existido, que existen y que siempre existirán. Porque las piedras cambian los rebaños, pero el Verbo por siempre permanece aún en todo lo que cambia. Así tuve noticias del destino que es el destino del Mayab. Y este destino es el destino de todo quien encuentra el camino de Juan, camino que también halló Judas, el hombre de Cariot, camino escondido en lo profundo del hombre y que conduce al centro del Mayab, y que también mostró el Cristo vivo en Jesús para llevar a otra carne con él en su mismo destino. Por eso es que pido justicia y reflexión para Judas, el hombre de Cariot. Y ya hace 2000 años comenzó un destino en la vida del hombre que aún no se ha cumplido. Una noche de entonces, allá en ese remoto continente, el Cristo vivo en Jesús comió comida por última vez con todos sus discípulos que eran gigantes de la pequeña Cozumil y que también marchaban hacia el camino del Mayab. Aquella noche fue ordenada la voz, que es el impulso en el corazón de algunos hombres por cuyas venas corre la sangre del linaje maya. ¡Ay!
Dichosos los oídos que aquella noche pudieron escuchar las hermosas verdades del sagrado Mayab que reveló el Santo Señor Jesús. ¡Ay! Pesado corazón de piedra y de barro de aquellos que lo dejaron sin coser por ignorar el hilo con que el Santo Señor Jesús urdió el destino de esta civilización. Pero esta civilización no es la visible, que esta visible es la que dice y no hace, y por eso su obra ha sido maldita y se consumirá en su propia destrucción. Porque cuando mentó que uno de ellos lo había de entregar, los otros, que eran 11, tampoco sabían aquello que solo lo sabían esa noche Jesús de Nazaret y Judas de Cariot. Y en sus mismas palabras, así se ha escrito: lo que haces, hazlo más presto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito dijo esto. Jesús a Judas: pondera, ¿por qué tanta premura? Pues bien sabido es que mucho tiempo antes de este día, Jesús bien enterado estaba que había de morir una infamante muerte. Pondera, ¿por qué tanta premura? Cuando ocurría todo esto, el discípulo Juan, el más joven de todos, tenía su cabeza apoyada en el corazón de su Señor Jesús. Y Pedro, a quien Jesús había llamado en sus palabras, Cefas, que declarado es piedra, protestaba su amor por el Señor Jesús ofreciendo poner su alma por él. Pero el Señor Jesús le advirtió que 3 veces le había de negar antes de que cantase el gallo en ese mismo amanecer. Hombre por cuyas venas corre la ardiente sangre del linaje maya, pondera y medita en esta escena. Pesa cada concepto porque toda ella fue urdida en el destino que conoce el gran Señor escondido en el santo Mayab. Pedro ofreció su alma, pero Judas la dio. Y porque Judas la dio, es que Juan pudo quedar con la cabeza apoyada en el sagrado corazón de Jesús. Aún ahora podrás leer claramente escrito en luz y bajo el símbolo del sagrado corazón de Jesús, las ardientes palabras del Mayab que dicen: dadme albergue de amor en vuestro hogar, y yo os lo retornaré eterno en mi sagrado corazón. Hombre que lees, estudia y piensa, medita y siente lo que para ti está escrito en lo profundo de tu propio corazón, y así tu sangre maya se vivificará, y verás cumplirse en ti la profecía de Chilam Balam, sacerdote inspirado del Mayab, porque no está a la vista todo lo que hay dentro de esto, lo escrito en tu corazón, ni cuanto ha de ser explicado. Los que lo saben vienen del gran linaje de nosotros, los hombres mayas. Ellos sabrán el significado de lo que hay aquí cuando lo lean. Habrás pues de poder leer con el corazón. Aquella noche comenzó a urdirse el destino del alma maya de estos tiempos, de este Catún, y de la humanidad que vive horas aciagas, de las que podrá huir quien busque el santo y puro beso de la sagrada princesa Saknikte, y entrará a la invisible arca de Noé para crear una nueva civilización. Pues antes de aquella noche, en aquel remoto continente, la voz del gran Señor escondido que hablaba por la boca del Santo Señor Jesús os dejó dicho: quien tenga ojos, vea, si oídos, que oiga. Y el Santo Señor Jesús conocía el destino del hombre, porque había nacido para enseñar a despertar, a morir, y así vivir y mostrar el camino hasta el fin. Pero ninguno de los que estaban con él aquella noche lo entendía así. Lo entendieron mucho tiempo después porque aquella noche aún dormían, como ahora duermes tú. Pero si eres diligente, te esfuerzas y no desmayas, estas palabras te ayudarán a despertar, y así podrás morir también, y luego podrás vivir. Y aquel que vive aprende que el destino le muestra muchas cosas ocultas para el hombre de barro, porque solamente al que despierta le es dado morir, al que muere le es dado vivir, y viviendo se vive en el corazón del Mayab. Y aquello que Judas, el hombre de Cariot, hizo presto,
fue sujetar su tiempo para que el Santo Señor Jesús colocase acabadamente un hilo en la urdimbre de este destino humano que apunta en tierras mayas hacia una nueva civilización y que hace 2000 años únicamente conocía él. Porque si Judas no hubiese hecho prestamente lo que hizo, no hubiese sido posible que ocurriese aquello que relatan los escritos de Juan. Pero ya vendrá esto. Por ahora no haré sino recordaros lo que dice esa parte de la Escritura Sagrada y que lleva la firma de Juan. Era la tercera vez que el Santo Señor Jesús se aparecía entre sus discípulos por voluntad del gran Señor escondido, después de que su cuerpo de barro hubo muerto en la cruz. Comieron esa noche peces pescados en las aguas del lago Tiberíades, y nuevamente el Santo Señor Jesús preguntó a Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió que sí. Y el Santo Señor Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y 2 veces más le preguntó, ¿me amas? Y 2 veces más dijo Pedro que sí. Y 2 veces más le dijo el Señor Jesús, apacienta mis ovejas. 3 veces en total. Y así comenzó a urdirse el destino de las ovejas blancas, algunas de las cuales, cuando miran la luz que brilla más allá de la piedra, luz encendida por el ardor de la sagrada princesa Sac-Nicte, pierden el color blanco de su lana, y su color es negro un tiempo, pero después se hacen prudentes como las serpientes, sencillas como las palomas, y la serpiente se empluma y vuela. Pero el Santo Señor Jesús aún dijo más a Pedro, le mostró la urdimbre del destino cuando le dijo, sígueme. Pedro murió como el Señor Jesús, clavado en una cruz y lejos de los suyos y ceñido por otros que le llevaron donde no quería. Y aquella noche, después de la cena con pescado del lago Tiberíades, y cuando Pedro hubo sido informado de la urdimbre del destino, miró hacia Juan, aquel cuya cabeza se había apoyado en el sagrado corazón de Jesús, y preguntó, ¿y este qué? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y mucho se habla y dice acerca de la inmortalidad de Juan a raíz de esto. Pero se habla y se dice sin saber qué es lo que de Juan permanece, ni qué es lo inmortal. Esfuérzate pues en entender qué es lo que permanece, hasta que venga aquello que es yo.